y ya estamos con las noticias del mundo. Sí. Tommy, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Tristes noticias que nos llegan desde Hollywood. Tristes noticias, exactamente. Hay impacto en Hollywood luego que en las últimas horas se confirmara el fallecimiento de este querido actor Val Kilmer, de 65 años, quien lamentablemente pierde la vida en las últimas horas, así mismo como lo confirma su propia hija, quien entrega esta lamentable información, argumentando que su deceso habría sido producido por una neumonía que estaba enfrentando este conocido actor histórico, legendario, incluso es calificado por algunos medios estadounidenses. Destacar que en parte de su vasta trayectoria este hombre fue partícipe de películas, por ejemplo Batman Forever, Top Gun también, donde ahí es donde protagoniza uno de sus papeles más importantes. Películas muy populares. Películas absolutamente populares. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue su trayectoria. Como decíamos, fue su hija Mercedes quien reveló que la causa de fallecimiento habría sido una neumonía, pero destacar también que el actor en el año 2014 se le detectó un cáncer a la garganta y él recién da a conocer esta noticia en el año 2017 de que está padeciendo esta enfermedad a través de la publicación de un documental en el cual él expone cómo está atravesando esta enfermedad, pero sin embargo, años posteriores al 2017, él revela a la luz pública que se habría sanado de esa enfermedad, pero aún así resultó con algunos inconvenientes en términos de salud, y es por eso que finalmente adquiere esta neumonía lamentablemente y no logra sobreponerse a esta tan trágica enfermedad. Sí, una pena la noticia que nos llega. Nos enteramos muy tempranito esta mañana. Esto es muy reciente, sí. Y aún es una noticia en desarrollo. Están llegando detalles desde Hollywood después de conocerse la muerte de Val Kilmer, que yo lo que más recuerdo al menos de él es su papel en Batman. También, claro, Top Gun también. Top Gun, claro, sí, muy reciente película. Pero bueno, muy joven también fallece Val Kilmer. Exactamente. De hecho, el año 2022 vuelve a ser partícipe de la nueva entrega de Top Gun, ahí participando junto a Tom Cruise. No, y además Top Gun fue una... fallecimiento del hombre que vemos en pantalla, el conocidísimo actor Val Kilmer, quien lamentablemente pierde la vida a sus 65 años. Esta reconocidísima estrella del cine que destacó y que pasó incluso a la historia, por lo menos de la cultura popular, gracias a sus conocidísimos papeles, por ejemplo, en la película Batman Forever y también en la saga de películas Top Gun. Su deceso fue confirmado en las últimas horas por su hija Mercedes, quien reveló que la causa de su muerte habría sido una neumonía que estaba afectando al conocido actor desde hace ya un tiempo. Un actor, como decíamos, que alcanzó a interpretar personajes absolutamente legendarios y que, como comentábamos, también forman ya parte de la cultura popular, tales como por ejemplo el personaje de Jim Morrison en The Doors, también el personaje de Batman en Batman Forever, aunque hay que destacar que el personaje con el cual él saltó al estrellato a nivel internacional fue gracias al aviador naval Tom Iceman Kazansky. Esto es algo que ocurre dentro de la película Top Gun en el año 1986, un exitazo de taquilla que, como decíamos, lo impulsa y lo hace ya, lo posiciona como una estrella del cine internacional, coprotagonista ahí junto a Tom Cruise. Y de hecho, Karina, décadas después de que él protagoniza esta primera cinta de Top Gun en el año 1986, vuelve a aparecer junto a Tom Cruise en la secuela de Top Gun Maverick, específicamente en el año 2022, años después de que ya se diera a conocer a la luz pública que este actor había sido diagnosticado con cáncer a la garganta, una enfermedad que se le fue diagnosticada en el año 2014, pero que él recién da a conocer a la luz pública el año 2017, cuando publica un documental donde narra cada una de sus etapas durante lo que fue este proceso de cáncer. Pero él dice que se sana del cáncer, se habría recuperado de esa enfermedad, pero aún así obviamente que queda con secuelas en términos de salud, y es por eso que ahora, al enfrentar esta neumonía, lamentablemente no logra sobreponerse a esa enfermedad. Claro, y además en algún minuto tuvo que restarse de su carrera actoral porque le hicieron una traqueotomía y es una técnica que permite salvar vidas, pero daña las cuerdas vocales, y por lo tanto él tuvo también un proceso en el que no tenía la misma condición que antes, sobre todo para ser actor, claro, que trabaja con la voz. Exacto. Entonces, con mayor razón, en algún minuto también tuvo que restarse de su carrera laboral y a lo mejor dejarla un poco de lado para poder recuperarse.
pero en definitiva ahora es una neumonía lo que termina causándole la muerte. Claro, es una neumonía, según relata su propia hija. No se conocen mayores antecedentes en torno a hace cuánto el actor estaba padeciendo esta neumonía específicamente, pero claro, lo que sí se conoce es que ya existía el antecedente del cáncer de garganta que lo afectó por harto tiempo y como tú bien apuntabas, Karina, incluso le afectó su capacidad vocal. De hecho, según reportan algunos medios estadounidenses, incluso se habría quedado prácticamente sin voz después de haber tenido que enfrentar este tratamiento para sobrellevar esta enfermedad, tratamiento que, claro, estaba compuesto por una traqueotomía entre múltiples otras situaciones a las cuales tuvo que ser sometido. Y de hecho, para participar también de esta película a la cual hacíamos mención, película del año 2022, la secuela de Top Gun Maverick, que coprotagoniza en conjunto con Tom Cruise, se tuvo que utilizar una técnica, una especie de método tecnológico para él poder dar voz a este personaje que interpreta, cuyas imágenes recién estaban apareciendo ahí en pantalla. Pero eso también nos da cuenta de que el actor hasta hace solamente pocos años atrás estaba activo, se mantenía ahí vigente en la palestra, participa de esta película absolutamente exitosa de Paramount Pictures, pero lamentablemente con el correr de los últimos años ya poco a poco fue desapareciendo de los escenarios, desapareciendo también del ojo público, hasta que finalmente ya en las últimas horas se confirma su sensible fallecimiento. Ya hemos recogido algunas reacciones que han emanado en las últimas horas por parte de algunos integrantes del mundo de Hollywood. Por ejemplo, la propia cuenta oficial de la película Top Gun entrega un mensaje muy sentido, una publicación donde comparten una foto del actor y dicen: recordando a Val Kilmer, cuya indeleble huella cinematográfica atravesó géneros y generaciones. Que en paz descanse Iceman. Iceman, recordemos que era el personaje que él interpretaba en esta secuela de Top Gun. También alguien que ya se manifestó en torno a la muerte del actor, también su colega, su compañero Kevin Bacon, quien dijo que Val Kilmer era un verdadero artista. Destaca también que su dedicación al oficio era inspiradora para todos nosotros. Hay que recordar que ellos compartieron escenario en la producción teatral Slap Boys, y también se manifestó otro conocido actor, Josh Gad, quien ha escrito: gracias por definir tantas películas de mi infancia. Fuiste una verdadera leyenda. Y por último, el último testimonio que hemos recogido en torno a las reacciones por la muerte de Val Kilmer a los 65 años es del conocido director Francis Ford Coppola, quien lo dirigió en una película del 2011, Twixt, y que también le rinde un homenaje explicando que Val Kilmer era el actor más talentoso ya desde el instituto. Y ese talento solo creció a lo largo de su vida. Era una persona maravillosa con la que trabajar, fue un placer conocerlo, siempre lo voy a recordar. Bueno, ahí se destaca el talento y también lo deja en evidencia el reconocimiento de sus pares, ¿no? Claro. Que otros actores estén hoy día destacando su calidad actoral, bueno, habla de una persona que tenía un tremendo talento. Y también en el caso de Kevin Bacon, porque ellos fueron cogeneracionales. O sea, la fama, y lo hemos destacado en más de una oportunidad en el noticiero, la fama que alcanzó Kevin Bacon con Footloose entre los años 80 y 90 es equiparable a lo que pasó con Top Gun, que fue una película que marcó una década. Todos los jóvenes de esa época querían ser Top Gun, querían ser Tom Cruise, y todas las mujeres de la época querían tener un novio piloto. O sea, era parte de lo que se producía con este efecto de Hollywood y de estas películas que fueron muy difundidas y con mucha taquilla en la época. Entonces también algunas de las personas que compartieron esa fama y ese éxito hoy día también están muy afectadas por la muerte de Val Kilmer. Sí, exactamente, así que les vamos a estar actualizando obviamente a través de nuestros distintos informativos en torno a mayores antecedentes que se vayan conociendo al fallecimiento del actor, mayores reacciones también que vayan surgiendo conforme van pasando las horas, y también si es que se llega a conocer algún detalle en torno a su funeral, que sin duda, si es que llega a ser abierto al público, va a ser muy masivo, es de esperar, así que nos vamos a quedar atentos a todos esos antecedentes. Pero por ahora lamentamos también desde acá la muerte de este querido actor Val Kilmer a sus 65 años. Así es.